Bienvenidos traders a mi canal. Hoy vamos a hablar de una herramienta clave que te va a ayudar a maximizar tus entradas y optimizar tu tiempo en el trading. Las alertas en TradingView. Si alguna vez has sentido que pierdes oportunidades porque no puedes estar frente a las pantallas todo el tiempo, este video es para ti. Te voy a mostrar paso a paso cómo configurar las alertas de manera efectiva para que no te pierdas ni una sola entrada importante, ahorrando tiempo y mejorando, por supuesto, tus resultados. Hoy vengo a compartirte una manera de poder configurar tus alertas para que no tengas que estar siempre 24 horas pegados a un monitor o a un gráfico. Eso te va a dar comodidad. Al mismo tiempo, si estás haciendo otra actividad como tu trabajo secular, la universidad, los estudios o incluso estás en la calle, las alarmas de tus entradas te suenen y puedas confirmar, por supuesto, si es posible para ti la entrada o no. No quiere decir para nada en ningún caso, y aclaro, que porque tengas una alarma es sonar la alarma y directamente pulsar el botón comprar o vender. No funciona así. Simplemente nos dará alertas para que aquellos puntos del precio interesantes, junto con la confirmación de los pasos que tengamos de nuestra estrategia, tomemos nuestra decisión si entramos al mercado o no. Bien, aclarado esto, aprovecho también un pequeño inciso para recordarles a aquellos que están dentro de nuestras asesorías individuales, ya que ellos ya tienen de primera mano nuestra estrategia Plus, aquella estrategia impresionantemente efectiva que además, configurando las alertas en TradingView, será, prácticamente inmejorable, porque tienes ya todos los pasos y aparte podrás destinar tu tiempo a otra cosa y solamente cuando suene tu alarma, confirmar con tus pasos y entrar al mercado. Bien, también aclaro un aspecto, no quiere decir que colocar alertas no valga para otro tipo de estrategia ni tampoco señales. Vas a ver la forma sencilla de configurar estas alertas en TradingView que la vas a poder ajustar a lo que quieras hacer con tu estrategia, bien sea por un punto del precio específico que quieras hacer tu entrada o bien sea también que con algún indicador específico que te gusta localizar tu parito de entrada, también puedes colocarle dicha alerta. Bien, entonces ahora sí pasamos directamente al gráfico. Tengo TradingView, ¿vale? Recuerda, si es primera vez que nos visitas y estás viendo este video, que TradingView es una plataforma de análisis técnico. Solamente podemos analizar, aquí no podemos hacer entradas al mercado. Bien, voy a mostrarte dos maneras de poder configurar tus alarmas con total facilidad. La primera opción, tengo aquí añadido un indicador en el gráfico, ¿vale? Solamente un indicador. Bueno, tenemos dos realmente. Tenemos el volumen delta y las bandas de cada fractal, ¿vale? Y tenemos dos formas de colocar nuestras alarmas. Bien sea con las herramientas de forma lateral, que están aquí a la derecha, con el símbolo del reloj, ¿vale? O también directamente, una vez que abro los indicadores que tengo en el gráfico, ahí también encontraré dentro de cada indicador 3 puntos. En esos 3 puntos también puedo configurar las alertas. Voy a empezar por utilizar esta opción. Y antes hago una aclaratoria. Las alertas que colocaremos se colocarán en el par que tengo actualmente en el tablero. Es decir, si yo estoy en australiano dólar, ahora mismo, en marco temporal de 10 minutos, aquí es donde se colocará la alarma o la alerta. Bien, voy a hacer el primer ejemplo de colocar la alerta con este indicador bandas de cada fractal. Bien, entonces despliego los indicadores, voy a los 3 puntos seleccionando bandas de cada fractal, que es lo que quiero, y aquí le digo añadir una alerta sobre fractal Chaos Bands. Se abre esta pestaña y aquí nos dice lo mismo. Primero, símbolos australiano dólar 10. ¿Qué significa el 10? 10 minutos. Condición. Aquí tenemos 3 aspectos interesantes de la condición. Uno es el indicador, ya que podría elegir entre varios indicadores que tenga añadido en el tablero, ¿vale? Luego tengo nivel de precio si quisiera. Si no quiero ningún indicador, solamente el precio, también tengo la opción. Y aquí tengo la dirección. Aquí, por ejemplo, si escojo cruce, puede ser hacia arriba o hacia abajo. O tengo individual, cruce ascendente, cruce descendente, mayor que, menor que, entrando al canal, saliendo del canal, dentro del canal, fuera del canal, movimiento ascendente y descendente. Tendrás que probar todas estas opciones a ver cuál es la que mejor se adapta a tu forma o a tu estrategia, ¿vale?
yo para no enredarme tanto con la explicación en el video, voy a intentar colocar, por ejemplo, para este indicador de bandas de cada fractal, para que sea cruce. Bien sea que cruce por arriba o que cruce por abajo, pero también al colocar cruce para ambas direcciones, me va a dar a enseñar, por ejemplo, cuando salga. Pero cuando entre, como está cruzando nuevamente, me dará otra alerta. ¿Vale? Eso tienes que tenerlo en consideración. Podrías testear qué tal te va solamente con la acción saliendo del canal o dentro del canal. Depende de tu estrategia. Bien, yo lo voy a colocar simplemente cruce, ¿vale? Bien sea para arriba o para abajo, me dé esa opción, ¿ok? Y quizás vamos a escoger... bien, hasta ahí todo bien. Luego tenemos aquí en la parte de precio. Yo quiero asegurarme que es bandas de cada fractal. Ahí está. No precio. Y luego también hay otra opción. Bandas de cada fractal. Sería FCB. FCB al alza. Significa bandas, caos, bands, ¿no? Al alza. Y tienes también BCDB. No, también tienes FCB down a la baja. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero colocar correctamente una alarma con este indicador, sí o sí, tengo que poner 2 alarmas por par. ¿Por qué? Porque evidentemente tengo las dos opciones. Si le digo cruce y tengo solamente seleccionada la parte alta, solamente me dará entradas cuando cruce por arriba y vuelva dentro del canal. Pero no me dará alertas cuando rompa por debajo ni entre dentro del canal. Entonces, que tengas eso en mente. Dependerá la alerta que quieres colocar y el indicador que quieras colocar. Tendrás más condiciones o menos. En este caso he cogido este indicador justamente porque es complejo. Tengo que poner una alarma para el alza y una alarma para ir a la baja. Hasta aquí todo bien. Sigamos con la configuración de crear una alerta para ir solamente hacia la dirección alcista. Entonces he elegido bandas de cada fractal. He elegido de momento up, que significa al alza. La condición de cruce. Y aquí en la parte de valor no voy a tocar nada. Lo voy a dejar como está. ¿Bien? Luego mencionemos ahora la parte de la activación. Tenemos para solamente una vez. Es decir, cumple con las condiciones. Da la alerta y ya se borra la alerta. No te vuelve a sonar. O también puedo colocar una vez por barra. Y así estará siempre que se cumplan las condiciones de que rompa por arriba, etcétera, etcétera. Me sonará nuevamente la alerta. ¿Cuánto tiempo? Un día, 24 horas, un mes. Hasta que no la eliminen, no se eliminará. Bien. Luego tengo aquí el vencimiento. Si yo quisiera solamente una alarma para hoy y que se vaya mañana, pues puedo elegir la fecha. Podemos colocarle un nombre a esta alerta. No lo veo necesario, pero bueno, tienes esa opción. Y para crear la alerta diríamos solamente crear. Pero antes de esta pestaña de crear, vamos a la parte de notificaciones. Porque aquí hemos configurado la alerta como tal. Ahora, ¿cómo queremos que TradingView nos notifique que este indicador ha cumplido con los parámetros que hemos configurado? Vamos a la parte de notificaciones y tenemos diferentes formas de que recibamos esas alertas. Una sería notificar en la app, que sería en la aplicación móvil, si en tu tablet, un teléfono, ¿vale? Luego tenemos la notificación TOAS, que sería para la página web, que aquí te aparecería en la parte izquierda una pantalla, un cuadro emergente con la señal de la alerta. También te puede notificar por correo electrónico, ¿vale? Y aquí tienes la parte de los sonidos. Puedes elegir el sonido que te parezca mejor para ti. Y también la frecuencia, quiere decir, una vez un solo pitido. No te lo recomiendo si sueles estar por ahí haciendo tus cosas, porque no te vas a dar cuenta de los sonidos. 3 segundos es el que suelo utilizar, pero puedes ponerlo incluso más largo, hasta 1 minuto, la alarma sonando de un par y de un indicador concreto. Bien, lo voy a dejar 3 segundos. Y ahora sí que tengo ya todo, le voy a decir crear. Estoy creando la alarma solamente hacia el alza, ¿vale? Si ahora quiero crear una nueva alarma, voy nuevamente a los 3 puntitos. Y aquí con la misma configuración, solamente cambiaría aquí down. Una vez por barra y creamos. Así que ya tenemos creadas estas 2 alertas para este mismo par en australiano dólar
en marco temporal de 10 minutos. Bien, hasta ahí todo correcto. Ahora, ¿dónde puedo, una vez que creo las alertas, ubicar o localizar mis alertas? Pues aquí en la misma pestaña lateral verás que aquí tenemos 5 en la imagen de un reloj. Pulsamos allí y estas serían las 2 alertas que he colocado. Si te fijas, parece que fueran las mismas, pero no lo son, porque cada una tiene sus variaciones. De hecho, voy a eliminar esta. Fíjate qué sencillo es eliminar con la papelera, ¿vale? Y aquí papelera, porque tengo unas cuantas repetidas. Y aquí sí quedarían las 2 últimas que ya he colocado. Si las quiero revisar, tengo aquí la rosca de configuración, sería editar. Allí se despliega y puedo cambiar si necesito cambiar algún dato. Y después que lo cambio, si es necesario, guardar y se queda la alerta allí colocada. Luego también podemos pausarla. Ahora mismo todas estas que tengo aquí las tengo activas en diferentes pares y diferentes parámetros, ¿vale? Entonces tú también podrías poner todas las alarmas que tú quisieras. Eso sí, tienes que tomar en cuenta que dependerá de la versión de TradingView que tengas contratada. Si es la gratis, no vas a poder colocar alerta. Si es la versión más sencilla, sí que puedes colocar, creo que hasta 10 alertas. Y así sucesivamente. Lo veremos un poco más adelante. Bien, entonces, una vez que tengo aquí mis alarmas, puedo ver que si coloca la palabra activa, está activa. Si de repente quiero desactivar alguna, simplemente con colocar pausar, ya está pausada. Si la quiero volver a reanudar, vuelvo a colocar reiniciar y nuevamente se coloca la palabra activa. Bueno, no he pulsado bien, ahora sí. Se coloca la palabra activa. Y si la quiero eliminar, pues tengo el icono de eliminar de papelera. Bien, hasta ahí todo bien. Pero en esta pestaña de alertas tengo 2 desplegables. Esta pestaña alerta y luego log. ¿Qué significa esto de log? Pues aquí voy a encontrar aquellas alertas que me han sonado y que por lo que sea no las escuché, no las vi y se mantienen ahí para poder hacer un seguimiento de aquellas alarmas que no visualicé y que no di por atendidas. Porque cuando suene una alerta, recibiremos por aquí, por la parte de la izquierda, en un cuadro inferior, un cuadro que diga alerta australiano dólar tal. Si no le das cerrar el cuadro, se te va a colocar aquí como pendiente, de que no lo has visto, para que sepas que tu alerta está ahí pendiente, ¿ok? Una vez que las miras, ya directamente las puedes eliminar. Si quisiera eliminar todas las alertas, porque ya no las voy a utilizar, me he confundido, quiero hacerlo otra vez. También tiene los 3 puntos aquí, es pausar todo. Te dice que quiere dejar de recibir alertas del momento, sí. Porque las quiero pausar todas. Y verás que todo el listado se ha pausado. Y una vez pausado, si quisiera eliminarlo, simplemente le daría borrar todas las inactivas y borraría todo el listado. Bien, si las quiero reiniciar, nuevamente vuelvo a reiniciarlas y se activan todas a la vez. ¿Ves qué sencillo? Si quisiera nuevamente agregar otra alerta, es la segunda opción que te voy a mostrar. Hemos visto anteriormente desde los indicadores directamente, desde aquí, pero también lo podemos hacer aquí mismo en la pestaña de alertas con el botón más. Allí se abre la pestaña y aquí colocamos el par. Incluso puedo añadir un par de mis listas de creación de pares. En este caso puedo elegirlo y aquí lo mismo que ya hemos explicado con anterioridad. Bien, es así de sencillo. Pero realmente será un antes y un después sin que tengas que estar todo el día en la pantalla esperando operaciones. Y a veces eso lo que ocasiona es que estés más en riesgo porque quieres ver operaciones donde no la hay. En cambio, si colocas tus alertas y te dedicas a hacer otra cosa y solamente cuando suena, ves el movimiento, confirmas tus entradas con lo que tengas que confirmar y ejecutas tu entrada y listo. Bien. De esta manera es muy cómodo. Y esto la verdad que bien, lo estamos utilizando muchísimo aquellos y enseñando de primera mano para las ventajas que es con nuestra estrategia Plus que enseñamos en nuestras asesorías individuales, que son un súper éxito. Pues trabajamos mucho más cómodo porque normalmente cuando suele soltar nuestras alarmas es porque tenemos prácticamente una entrada ganadora segura. Bien, y si eres nuevo en nuestro canal, también aprovecho para comentarte que tenemos un canal donde enviamos señales de forma gratuita todos los días. También, por supuesto, tenemos canales VIPs donde enviamos muchas más señales.
con estrategias que tenemos ahí, particularmente para operar señales con un excelentísimo resultado. Y te voy a mostrar ahora a continuación uno de nuestros canales, que es el canal de Platinum, donde realmente las rentabilidades son súper altas, ¿vale? Allí no trabajamos con martingalas, sino con estrategias pro, y todas nuestras entradas son ganadas a la primera, evidentemente dependiendo de la estrategia que estemos utilizando dentro de estos canales PIC. Te voy a mostrar un pequeño recuento para que veas. Incluso estas señales también le puedes aplicar estrategias para descartar o confirmar una señal, y también sería estupendo poder colocar alarmas. De esa manera estás más tranquilo y esperando un movimiento sin tener que estar todo el día al gráfico pegado. Bien, vamos a mostrarte un segundo el recorrido de nuestras señales de hoy, del 10 de febrero, en nuestro canal Platinum. Vamos a ver ahora si nos diera la suerte de poder saltar alguna alarma y poder hacer una operación. Estas operaciones que llevo hoy realmente son con nuestras señales del canal Platinum, cosa que está haciendo una maravilla, porque es impresionante los resultados con nuestras señales. Y creo que es muy oportuno poderte mostrar el resultado, ¿vale? Hoy es 10 de febrero, ¿vale? Así es el recuento que llevamos. Y recuerda que para los que están dentro de nuestros canales VIPs, aunque aquí hay entradas que se ganaron con martingalas, nosotros no ejecutamos martingala. Y aún así, nos vamos con todas las entradas ganadoras a la primera. Normalmente, si además espaciamos las entradas, ¿vale? Esta entrada para nosotros los que ejecutamos las estrategias pro sería ganadora a la primera. Esta también sería ganadora a la primera. Esta ganadora a la primera, excepto esta, que seguramente sí que hubiese sido pérdida. Pero aún así, esta entrada tenemos un plan de recuperación que también la recuperamos. Así que todas estas señales, este bloque de 30 señales del canal Platinum, todas para los que ejecutan las estrategias pro dentro de nuestros canales, las 30 señales serían ganadoras. Bien, así que ojo al detalle. No te puedo contar evidentemente cómo es la estrategia, porque eso solamente está disponible dentro de nuestros canales PIC. Y bueno, ahora mismo me está sonando una alarma. Vamos a ver cuál es. Vamos aquí. Australiano Yen con bandas de cabo fractal, ¿vale? Pulso sobre Australiano Yen y vamos a ver lo que sucede. Ahí está cargando. Efectivamente me rompió las bandas de cabo fractal. Australiano Yen sí que está cargando. Vemos que aquí el precio está consolidado, pero la línea que tengo arriba es la roja, pero está entre medias de la media móvil. Así que vamos a esperar un poco que se decida el precio para ejecutar mi operación. Voy a TradingView y me voy a fijar en las transacciones. Y creo que ahora mismo no serían válidas la operación a la baja, que es donde quisiera hacerlo, porque tengo más compras que ventas. Bien, tengo más compras que ventas. Y aquí tengo una zona interesante. Y yo creo que todavía el precio podría bajar, pero no me quiero adelantar porque no veo suficiente volumen. Mira qué barra tan pequeñita. Así que no me interesa. Vamos a esperar un poco más y a ver si nos da entrada. Voy a cambiar mi importe. No, lo voy a dejar así. Está en un rango consolidado y solamente podré tener opción a hacer mis entradas si veo que aumentan suficientemente como ahora las ventas. Vamos a hacer la entrada ahí y con eso nos vamos a retirar de esta operación, trabajando con nuestras alarmas y también con nuestras confirmaciones, para aquellos que ya sabéis a lo que me refiero, con nuestros 7 pasos de nuestra estrategia Plus. Bien, fíjate cómo se desarrolla la operación, una maravilla. Yo puedo estar haciendo un montón de cosas adicionales, solamente esperar que me suene la alarma y confirmar con mi estrategia, y fíjate qué preciosidad de entrada. Bien, vamos a ver el volumen en delta. Y vemos que 477 frente a 0, cambió rápidamente, pero es muchas más las transacciones de venta que de compra. Y tengo una nueva alarma, pues que no voy a tomar en cuenta porque el volumen delta y solamente estoy trabajando con mis alertas en bandas de caos fractal. Así que espero que este video te haya servido muchísimo. Sé que te va a aportar mucha comodidad. Y bueno, cualquier otra duda que tengas respecto de cómo configurar tus alertas, me la puedes dejar por Telegram y con mucho gusto intentamos grabar un nuevo video para hacer alguna aclaratoria adicional. Nos vemos dentro. Un saludo. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.